Para poder hablar de cómo se supera una herida, primero hay que definir qué es una herida, ¿no? Una herida es una desconexión desadaptativa que sufrimos en la infancia, es decir, que percibimos en la infancia una situación que nos perturbó y encontramos un mecanismo para desconectarnos de la realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos esa herida en la infancia, luego siempre estamos viendo, viviendo, percibiendo situaciones similares. Es decir, que hay sucesos en nuestra vida similares a los que provocaron nuestra herida. Hay veces que sí son reales, es decir, vuelve a suceder, pero la mayoría de las veces no son reales como tal, sino que es nuestra percepción. Percibimos eso como si fuera una herida, cuando en realidad no lo es. Y ahorita que defina cada una de las heridas vas a saber a lo que me refiero. Cuando hablamos de herida, hablamos que generalmente son 4 o 5 las que definen todos los libros. La primera es el rechazo, el de la que voy a hablar hoy, no significa que sea la primera, pero de la que voy a hablar primero hoy es el rechazo. El rechazo es esta sensación en donde yo creo, pienso, vivo, experimento y percibo que las personas con las que convivo, las personas con las que estoy, me rechazan. Hacen cosas o dicen cosas y yo las veo, las interpreto y le doy fuerza a creer que esas personas no me quieren y no me aceptan. ¿Sí? Entonces, una persona que se siente rechazada es una persona que generalmente no se adapta fácilmente a ciertos lugares y todo el tiempo está percibiendo que lo que dice, hace, platica, experimenta, las otras personas lo ven mal, ya sea real o simbólico, es decir, que no necesariamente las otras personas lo están rechazando, pero ella o él perciben que eso está sucediendo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que cómo podríamos nosotros superar, pues si estamos hablando de que las personas sienten que no las aceptan, la superación ¿cuál sería? Aceptarse, aceptarse. Obviamente que detrás de todas las heridas vamos a hablar acerca de autoestima, cambiar el autoconcepto que tenemos acerca de nosotros mismos, pero primero es importante identificar. La segunda es el abandono, de la que voy a hablar hoy, no significa que sea la segunda que existe. El abandono pues es estas personas que son, que se sienten abandonadas y que todo el tiempo están percibiendo que los dejan, que están en algún lugar, ya sea en una fiesta y de pronto su pareja se va a servir algo y experimentan un suceso sensorial de que me están dejando, se están yendo y comienzan a perturbarse con pensamientos de abandono. ¿Sí? Son personas que generalmente son muy dependientes de los otros porque pues obviamente le temen a que el otro se vaya. ¿Esto cuándo se originó? Bueno, seguramente en la infancia alguien se fue, a lo mejor puede ser algún cuidador, o sea, los padres, los tíos, o de pronto los papás pusieron mucha atención a otro hijo y de pronto este hijo se sintió abandonado y el miedo que viene ahí pues hace que se vuelva a repetir eso, miedo a que me dejen, a que me dejen de poner atención, etcétera, ¿no? Entonces son muy característicos las conductas de las personas que se sienten abandonadas y generalmente pues son personas que no les gustan hacer cosas por ellos mismos y se sienten que dependen o sostienen esta creencia de que necesitan a los demás, que no pueden ellos solos. ¿Dónde se originó eso? Seguramente en la infancia, en donde percibieron que no los ayudaron, que no les echaron una mano y generalmente en nuestra vida o en su vida van a estar experimentando, percibiendo situaciones en donde aparentemente los abandonan, donde aparentemente no les ayudan. La otra herida es la de humillación. Esta es, generalmente hay padres que, bueno, traen también esa herida de humillación y hablan verbalmente con sus hijos de una manera atacante y entonces son personas que, bueno, es parecido al bullying, que están hablando y humillando. ¿Por qué? Porque pues obviamente que ellos mismos se humillan a través del hijo, pero sobre todo es porque no conocen otra cosa para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de humillación, estamos hablando de un maltrato y ese maltrato, pues obviamente que va a tener estas sensaciones de que todo el mundo me maltrata, todo el mundo me habla mal, me hablan feo, me dicen, y obviamente que para desquitarse estas personas, ellos también maltratan a otros seres humanos.
Olvidé decir que también cada una de estas heridas generalmente se introyectan tanto que las personas las somatizan y generan que su cuerpo sea de cierto tamaño y de cierta forma. Por ejemplo, las personas que tienen esta herida de humillación generalmente tienen un cuerpo robusto, grande, porque obviamente es un ataque hacia ellos mismos, generalmente se están atacando a ellos mismos y reciben ataque, claro, porque siempre voy a ver afuera lo que hago adentro. Y bueno, entonces generan mucha grasa porque están protegiéndose. El miedo que ellos tienen es el miedo a ser libres, a experimentar esta libertad. La otra herida es la herida de traición. Son estas personas que generalmente en la infancia tuvieron a lo mejor otro hermano o una hermana y sintieron que les pusieron más atención a otros, como que alguien vino y me quitó lo que era mío. Es una traición, aparentemente, y entonces todo el tiempo van a estar percibiendo, viviendo o viendo en su vida que los demás se van con alguien más, que los demás atienden más a alguien más, que le ponen más atención a otra persona, ¿no? Entonces son personas que generalmente se vuelven controladoras y pues el miedo es el miedo a conectar con sus sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque cuando lo hice en mi infancia, bueno, ¿qué pasó? Alguien se fue con alguien más. Y repito, puede ser real o simbólico. Imagínense que una familia tiene un hijo y luego nace otro hijo. El papá no se fue a ningún lado ni lo está traicionando, simplemente está atendiendo las necesidades de un bebé contra las atenciones que pueda recibir un hijo un poquito más grande. Entonces, por eso hablamos siempre de percepción. Y la última es la injusticia. Son personas que experimentan todo el tiempo, están diciendo que la vida es injusta, que no se vale, que no se puede. Entonces es lo mismo, hablamos de que son personas muy rígidas, que no les cuesta ser flexibles a otras ideas y sus miedos pues básicamente son conectar con la vulnerabilidad o sentirse vulnerables. Así que bueno, para superar una herida es indispensable primero identificarla, a lo mejor con todas estas descripciones que yo acabo de hacer ahorita rápidamente, tú puedes ver con cuál te sientes identificado y a lo mejor vas a recordar algún momento en tu vida en donde pasa eso, ¿no? Aparentemente, o donde tú lo percibes de esa forma. Entonces, cuando yo percibo eso, yo lo hago real, creo que es real, cuando a veces ni lo es, o de pronto sí lo es, pero la persona ni siquiera te está poniendo atención, lo hace de esa forma porque está en su mundo. Recordemos que cada uno andamos en nuestro mundo. Entonces, el primer paso para superarla sería primero identificarla. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? La segunda, ver de dónde o en dónde percibimos esa situación. Puedes ir a tu infancia o puede ser que últimamente en tu vida tú estés percibiendo que alguien o te rechaza o te abandona o te humilla o te traiciona o te sientes que es injusto. Eso, ahí tú ya vas a identificar, ok, generalmente yo me siento de esta forma. El tercer punto, que es el indispensable, es el básico, es invertirla hacia ti mismo. Ese es el trabajo terapéutico, ese es el trabajo que hay que hacer. A la hora que yo le invierto, ahora de adulto, ahora en la adultez, me tengo que dar cuenta que a la hora de invertirla es cuando me doy cuenta que eso me hago a mí mismo. Por ejemplo, en la herida de rechazo, las personas se rechazan a sí mismas, no se aceptan. Entonces, ¿cuál es el trabajo terapéutico para superarla? Comenzarse a aceptar, a no rechazarse a ellos mismos, a no rechazar ni sus ideas, ni su cuerpo, ni su forma de ser. En el abandono es lo mismo, no se abandonen, es decir que cuando yo quiero invertirla hacia mí mismo me voy a dar cuenta que el trabajo terapéutico va a ser no abandonarme a mí mismo, es decir, que no ser dependiente de alguien, es decir, que trabajar en la independencia, en trabajarme en sentirme auténtico, único y no abandonarme por estar atendiendo a los otros, por ejemplo. Ese es un ejemplo básico del trabajo terapéutico. En la herida de humillación es exactamente lo mismo, es literalmente dejar de humillarme o de atacarme. En la traición, lo mismo, cuando le invierto y me doy cuenta, ok, ¿en qué parte me traiciono a mí mismo? Me traiciono. Y hay momentos muy claves en la vida de todos, pero es indispensable darnos cuenta que me traiciono a mí mismo cuando en lugar de yo ir a donde yo quería, digo que sí, voy al otro lugar para, pues, complacer.
Y entonces ahí me estoy traicionando a mí mismo. O cuando me entrego completamente a una situación en donde yo no me quería, pero con tal de que no incomodar a los demás, me comienzo a incomodar a mí mismo. Y también el trabajo en la herida de traición básicamente va a ser conectar con nuestros sentimientos, con lo que sentimos, preguntarnos qué quiero yo, qué siento en este momento para dejar de traicionarnos. Y en la injusticia es exactamente lo mismo, empezar a ver ese conectar con la vulnerabilidad y es indispensable hacernos cargo de nosotros. Es indispensable hacerlo consciente y estar completamente seguros de que generalmente durante nuestro día vamos a conectar con eso, con esa cicatriz que se quedó ahí abierta. Es muy importante no hacerla real. Una vez que nos damos cuenta de dónde proviene, una vez que nos damos cuenta que eso no lo hacemos a nosotros mismos, ese es nuestro trabajo que hay que hacer. Darnos cuenta y comenzar a trabajar en no hacérnoslo a nosotros mismos. Es no hacerlo real. ¿Cómo es no hacerlo real? Dándonos cuenta que lo de afuera no me lo está haciendo, sino que yo percibo que sí me lo hacen porque yo me lo hago a mí mismo, ¿sí? Es hacer inversiones, es hacer un trabajo de inversiones, de que no es verdad que me están rechazando. Yo percibo que me rechazan, pero no es real que me lo están haciendo. Es decir, que cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión, ellos les gusta otra forma, pero eso no significa que me estén rechazando. Significa que cada uno tiene sus ideas y cada uno tiene sus cosas que hacer, pero no significa que me estén rechazando. Entonces, las personas que siguen sosteniendo esta herida y están constantemente diciéndose a sí mismos es que a mí me abandonaron y es que a mí me abandonaron, hago fuerte, hago real la herida en lugar de hacerme cargo de ella. Cuando yo culpo a alguien de que esa persona se fue, sigo sosteniendo esa herida y sigo relacionándome desde ese espacio. Es que me abandonó, es que se fue, ¿sí? Entonces empiezo a hacer real el que la gente y obviamente el miedo va a hacer a que se vuelvan a ir como se fueron en la infancia. Así que bueno, no quiero extenderme más por aquí, quería dar como unas 5 o 6 ideas de cómo se puede superar una herida. Hay muchos libros que hablan acerca de ellas y de verdad que es indispensable leerlos, pero no es para seguir sosteniendo la herida, sino es para deshacerla, para darnos cuenta que eso no lo hacemos a nosotros mismos ahora en la adultez y es indispensable dejar de hacerlo.